A veces nosotros no nos damos cuenta que estamos existiendo, que estamos vivos, y nos podemos pasar un día entero sin pensar en nosotros mismos, en forma metacognitiva. Era comprenderse, metacomprensión. Comprenderse, mirarse metacognitivamente en cuanto tú respecto del mundo donde estás. ¿Ya? La meditación, por ejemplo, el mindfulness, qué sé yo, la meditación tántrica, están asociadas a esta idea del insight. ¿Ya? El insight es esencial en las personas. Entonces, ¿cómo logras el insight? O sea, es cierto que lo puedes lograr en tu casa, pero idealmente si te vas a un lugar aislado, a una montaña, ¿verdad? De noche, con el cielo estrellado, puedes hacer procesamientos de insight muy, muy profundos, muy complejos, sin fumar pitos. Digamos, si quieres puedes fumar pitos después, pero por lo menos en un momento hacer el insight sin efectos de ninguna sustancia. ¿Ya? Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero después, el insight idealmente se hace sin efectos de sustancia. Algunos gustan hacer insight con hongos alucinógenos, pero creo que aun cuando eso podría ser en algún contexto, yo creo que es primero sin nada, después puedes probar otra cosa. ¿Ya? O sea que yo creo que también el mundo contemporáneo va ampliando un poco el discurso. ¿Ya? La prohibición se va haciendo fundamental hacia los chicos y chicas que están en una situación de adolescencia donde no están en condiciones reales de tener la información para tomar todas las decisiones sobre sí mismos. Pero las personas adultas ¿ya? No deberían tener prohibiciones. No deberíamos tener prohibición, los adultos. Los chicos sí deben tenerlas. Bien, vuelvo de nuevo entonces a la presentación. Entonces ya ven, por ejemplo, mira, qué maravilloso está GPT, digamos, porque no es lo mismo que buscar en internet, digamos, en Google, porque él construye una explicación. Entonces, insight en psicología. Entonces, por ejemplo, insight en psicopatología. En psicopatología, comprender y conocer su propia enfermedad mental, en otras palabras, conciencia que tiene el paciente que está experimentando un trastorno de enfermedad. Te fijas que se enfoca. O sea, por esa razón, chicos, inteligencia artificial se está transformando en una herramienta peligrosa para la humanidad. ¿Por el conocimiento que está entregando? Por el conocimiento que está entregando y que evita a que nosotros tengamos que pensarlo. Porque en otro momento alguien tiene que hacer la búsqueda y la construcción, y aquí la construcción ya está hecha. Entonces tú sabes, si tú colocas a un niño en un andador, no aprende a caminar. No aprende a caminar. No aprende a caminar, corre por todos lados, pero no aprende a caminar. Cuando le sacas el andador, se cae, se golpea la carita sobre todo. Mira que tremendo que sí. ¿Sí? Yo lo que hice con amigas que le saqué la ceniza. ¿Qué, perdón? A mi hijo puse el andador, pero le saqué la ceniza. Ya, le sacaste el asiento, para que se apoye. Se apoya. Pero aún así ¿Ya? Él solito ya no quería hacer el andador y el camino. De todas maneras yo no estaba de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero... Porque se apoya. Claro, se apoya, porque resulta que si tú no te apoyas te vas para adelante y te caes. Entonces eso es muy importante. Pero ahí aprendí a encontrar Ya. su cuerpo. Ya. Porque hoy con tiene ruedas se apoyaba mucho tirando adelante. Claro. Pero él iba súper firme. Claro, sí. O sea, porque yo siempre pienso en esto, mira, no sé si mi pensar es muy estúpido, pero yo siempre pienso, por ejemplo ahora, voy a ponerlo como ejemplo esto mismo, si la naturaleza hubiese querido que tuviésemos un andador, la evolución lo hubiese creado. Pero nos tiró así nomás, desnudos a la vida. ¿Ya? Y así, desnudos, estamos aquí. Todos nuestros tatarabuelos así nacieron y aquí estamos nosotros, que somos la herencia de ellos. Con ropa. O sea, yo creo que usar la ropa muestra precisamente una gran pérdida de capacidad de aceptación. No sé, un rollo de ahí con eso de la ropa. Ahí ¿Por qué entraríamos. tendríamos miedo de exponernos? Tal cual somos. ¿Por qué tendríamos miedo de eso?
Mía, no represento a la universidad. ¿Dónde quedó el PowerPoint? Que venga de nuevo Ah, eso, está que bien. ¿Viste si yo no tengo dos cosas translúcidas porque... Preparado. No es que yo me esconda, es que yo me estoy acercando. Ay, no estoy grabando más encima, Era como de cajón que tenía que existir esta unidad. Entonces, a la rastra, después que se habla de las 3 unidades de Luria, se habla de la unidad L, y yo le integro como las unidades funcionales de Luria, a pesar de que no lo dijo Luria directamente. Ya quiero dejarlo en claro. ¿Se le añadió otra persona? Sí, sí, se añadió después en el marco sociopolítico, digamos, que se estaba dando en la discusión. ¿Pero sería acreditada esa persona que lo...? O sea, la unidad L surge antes del circuito de Papés. Papés describió perfectamente el sistema límbico, pero la unidad L se sospechaba antes de eso, antes del 1956. Profe, Sí. o sea, no es la misma que la córtex prefrontal. No. La unidad L, tal como está en la figura, es una unidad que está escondida, sumergida, debajo de la corteza cerebral. ¿Va? ¿Ya? Entonces, esta unidad debajo de la corteza cerebral, aquí corresponde al menos, esa es la amígdala. Siempre ustedes saben, cuando hablemos de amígdala, yo nunca voy a hablar de las tónsilas, nunca en la vida, ¿ya? Sino que voy a hablar siempre de las amígdalas cerebrales, ¿ya? Entonces, esta amígdala cerebral Está como pegada. se asocia, no está exactamente pegada, sino que el circuito es así, mira. Aquí está la amígdala cerebral y aquí sobre la amígdala hay una estructura más o menos de estas características que termina, así lo voy a como transparente, en una como bolsita. Entonces, esta es la amígdala, esto es el hipocampo, esto es el cuerpo del fornix, esto de aquí se le llama literalmente fornix, y esto de acá son los cuerpos mamilares. Cuerpos mamilares. ¿Ya está? Entonces, la amígdala a su vez tiene 3 núcleos esenciales. Un núcleo más bien córtico-medial, un núcleo vasolateral y un núcleo anterior. Córtico-medial, vasolateral y anterior. Entonces, la amígdala cerebral, estudiantes, lo que hace es lo siguiente. Permítanme explicarles esto y pongan mucha atención. La amígdala cerebral tiene neuronas desde distintos núcleos y se los tira al hipocampo. Y el hipocampo tiene muchas neuronas, yo he trabajado mucho tiempo en el hipocampo, tiene muchas neuronas, y estas neuronas hipocampales generan un circuito muy complejo y van tirando información hacia distintas regiones del cerebro, pero fundamentalmente hacia las regiones anteriores. Entonces, la amígdala cerebral está definiendo siempre los procesos de miedo, de placer, ¿verdad? De aquello que te hace bien y aquello que te hace mal, como decía el Páez. Entonces, si tú eres aracnofóbico, por ejemplo, y hay una araña caminando en el suelo, tu amígdala te va a poner en una situación muy difícil y le va a decir al hipocampo que te acuerdes de ese fenómeno. Entonces tú en la tarde, cuando llegues a tu casa, vas a llegar a casa y cuando estás tomando once con tu familia, vas a decir, no sabes lo que pasó en la U. Estábamos en la clase y pasó una araña caminando por la sala y el profe y no sé qué. Entonces, ¿por qué lo vas a contar? Porque te impactó. ¿Te impactó? Lo memorizaste. ¿Por qué lo memorizaste? Porque la amígdala le dijo al hipocampo que lo hiciera. Cuando uno sufre de estrés postraumático, ¿es la amígdala la que reacciona y genera ese...? Exactamente. El estrés postraumático, ¿verdad?, es precisamente la proyección potente de la memoria episódica. Entonces, este circuito es el circuito de la memoria episódica, no de la semántica, no de la memoria episódica. ¿Ya está?
Entonces, por ejemplo, en Francia, las ambulancias no suenan como las sirenas de los bomberos aquí en Chile o como las ambulancias en Chile, sino que suenan así como... ¿Por qué razón? Porque hasta hace poco tiempo atrás, ahora ya a esta altura no, pero había muchas personas que habían vivido la Segunda Guerra Mundial, entonces estaban muy traumatizados con el sonido de la sirena, porque cuando sonaba la sirena significa que caían las bombas alemanas, ¿verdad?, sobre la Europa occidental, Francia, qué sé yo. Entonces, para evitar repetir esa sensación tremenda donde la gente aumentaba la frecuencia cardíaca, sudaba, se desmayaba y algunos se infartaban por el ruido de las sirenas de las ambulancias y los bomberos, cambiaron esas sirenas por sirenas que tuvieran asociación postraumática. Entonces, por ejemplo, en el caso del abuso sexual, cuando la chiquita o el chiquito ve al abusador, se genera un mecanismo tremendo en su interior debido a que la amígdala cerebral, conjuntamente con circuitos visuales y otra macana bastante compleja, identifica y le dice: esta es una situación terrible, lo pasaste mal, hay un riesgo. Y entonces el hipocampo gatilla una serie de recuerdos y coloca al sujeto en situación defensiva o lo que sea. Por esa razón las chiquitas o chiquitos vomitan, por ejemplo, cuando ven a su agresor sexual. Porque la respuesta es tan grande que se produce una respuesta autonómica descendente, hipotalámica, que genera este proceso. O se defecan a veces, dependiendo de muchos factores complejos. En ciertas condiciones, ¿esto funciona de manera distinta o se ve más alterado de lo común? Explícate, no entiendo la pregunta. Nunca entienden En la pregunta. ciertas condiciones, comentario. Es que uno puede responder una pregunta a la rápida y si no entendiste realmente a tu interlocutor, puede haber una falta de diálogo. Por eso es necesario siempre, incluso cuando ustedes conversan con su pareja o no sé qué, explícame realmente qué me estás preguntando. Claro, porque tú puedes dar una respuesta que no deje conforme al otro, que simplemente sirva para ajustar o generar otro problema. ¿Ya? Perdón. Entonces, sobre el autismo, por ejemplo. Sí, si se ve de cierta manera más afectado o es como un ciclo de proceso en el cerebro que lleva a que la amígdala se vea más Claro, particularmente en el espectro autista hay una tremenda modificación de este circuito. Eso quería saber. Tremenda. Entonces, para los chicos con espectro autista, dependiendo del grado de intensidad, una simple cosa como un punto en la pizarra o una de estos papelitos, ¿cómo se llaman estos? ¿Posi? Claro, un post-it, por ejemplo, pegado en una pared, puede significar que ellos se descompensen absolutamente. Y ahí la amígdala cerebral es la que va a estar gatillando el circuito. Perfecto. Gracias. Me acuerdo siempre de este libro de creo que era el apellido Pi, el apellido del autor, donde una madre lleva a su hijito a la montaña. Entonces le pone un chaleco rojo así de cuello y lo lleva a la montaña. Y van y disfrutan. Pero en un día el chiquito está un poco afiebrado y entonces la mamá de urgencia lo viste y le pone el chaleco rojo. Y lo lleva y cuando el vehículo no sigue hacia la montaña sino que dobla hacia el recinto hospitalario, el chiquito se descompensa horriblemente. Entonces la mamá dice: qué tonta fui, ¿cómo no me di cuenta que el chaleco rojo significaba para él ir a la montaña? Es fascinante, y ahí la amígdala estaba operando, porque la amígdala le estaba diciendo que el chaleco rojo era algo espectacular, ir a la montaña. ¿Sí? Digo un ejemplo. Mi hijo, cuando yo le pongo tiene ropa para salir y ropa para dormir. Ya. Y un día le puse una polera para salir. Y estoy corriendo a la puerta. Y cuando no estaba llegando a la pieza, se puso a llorar. Claro. Sí, exactamente lo mismo, gracias por la comentario, es exactamente lo mismo. Y entonces, por lo tanto, tú ya que vas entendiendo eso, ahora debes tener un pool de cosas. Entonces, con ese pool de cosas le puedes indicar, por ejemplo, ya que con la dificultad social, por ejemplo, esta es la ropa para ver a los tíos, ponte tú algo que él no va a querer, pero esta es la ropa para ver a los tíos, esta es la ropa para dormir, esta es la ropa para donde jugamos solos, esta es la ropa donde jugamos y viene alguien más, esta es la ropa donde tú tomas tus cuadernos y dibujas. Perfectamente. Y puedes ir ordenando su mundo, porque el chico
con autismo tiene un problema precisamente, y es que los demás no entienden que es importante organizarse en el mundo. No quieren sorpresa, no quieren que les salgas con un pastel cuando ellos querían comer pan pelado. No quieren sorpresas. Y eso los adultos neurotípicos nunca lo entienden de los chicos con autismo. No les gusta la fiesta del cumpleaños, no les gusta que revienten los globos, no les gustan los perros que saltan mucho, no les gustan las cosas que los sorprenden. Las sorpresas son incómodas porque desorganizan ese mundo estructurado de los cerebros de los chicos con autismo. Entonces hay que entrar en esa magia de ese orden, aunque nos cueste, porque normalmente los sujetos más neurotípicos son caóticos. Van por un lado y siguen para otro. Oye, ¿no ibas a comprar? Sí, pero pasé al baño y entonces ahí me corté con el panito y entonces, bueno, y después nos fuimos ahí al frente del Roma. No, los tipos con autismo las cosas no funcionan así. Entonces hay que entrar en ese mundo. Dime, tú me ibas a decir algo. ¿Me ibas a decir algo? Dime. Por ejemplo, digamos que yo con autismo no le gusta el puré. ¿Ya? Le da otro tipo de comida. Cuando tiene esta condición que no le gusta el puré, tiene que comerse. No es O necesariamente. sea, no, pues no debe ser así. No debe ser así. Pero, No debe ser así. Claro, las generaciones pasadas estaban acostumbradas. Sí, claro. Por ejemplo, en la crianza de mi hijo era así. No quiero comer algo, se lo cambian mucho. Pero él es que coma. Pero esa es como, ¿por qué no se paran así? ¿Por qué los niños con esa condición como que le dan esa posibilidad de cambiárselo? No, porque es un proceso de todos los niños, se van mucho, tranquilo. Están obligados a llevar la rutina normal. Es que no debería ser. No, No puedo darte una respuesta, pero no debería ser. No debería ser. Así como hablamos de que nadie tiene derecho a hablar del cuerpo del otro, pues nadie tiene derecho tampoco a hacer eso de nuestra vez. ¿Sí? Tengo dos consultas. ¿Qué significaba CM y A? Sí, pues si tú eres la mamá del niño. CM córtico medial, anterior y vaso lateral. Entonces, déjame terminar algo sobre ese desarrollo. Entonces, lo que pasa es que los chicos que tienen espectro autista tienen un circuito que tiene una resiliencia distinta. Entonces, un chico más neurotípico, porque tengo que decir más neurotípico, no tengo que decir realmente neurotípico, porque tampoco existe lo neurotípico. Más neurotípico tiene más rango de juego en la tolerancia respecto del mundo circundante. Pero los chicos con autismo ordenan el mundo de una manera tan como cristales, tan estructurada, donde casi que el rango desaparece, casi se hace infinitamente perfecto todo. Por eso es difícil moverse en ese mundo. A mí me pasó que, o sea, yo soy autista en grado 1 y Ya. a mí me pasó que un día estaba muy sobrecargada y muy estimulada y fui al grido. Y hay unos batidos, porque me encanta el batido de helado, pero tiene que ser de cierta manera y en cierto vaso. Y con mi mamá es con la única persona que no uso como el enmascaramiento y ese tipo de cosas. Perfecto. Entonces ella sabe cómo mimarme, por así decirlo, y ese día estaba triste, entonces fuimos. ¿Y qué pasa? Estamos con todo el hecho de cambiar el plástico a lo cartón, que o sea que estoy totalmente de acuerdo. Pero yo iba, tenía mi rutina de que era como el premio o consolación, y llego y no había vaso plástico. Y eso cambia toda la estructura del batido y quizá una persona neurotípica no lo ve, pero la porción, la estructura, la forma de tomármelo, todo cambia y pasó a ser algo muy horrible porque colapsé. En pleno mall. Más encima estaba lleno de gente, yo estaba horrible. No, Claro. colapsé. Claramente. Sí, fue Eso es horrible. difícil de entender desde lo Sí, fue horrible. Claro. Por esa razón, algunos profes de diferencial tienen como un hilo con el espectro autista y otros no. ¿Entiendes? Pero hay algunos, yo me he dado cuenta, sobre todo de chicas que han egresado, que andan muy bien, y otros que no, que son como quizás muy neurotípicos, muy caóticos, y lo caótico con autismo no va. No, olvídate, no. Igual ahora
Bueno, también está sobre etiquetado, diríamos, porque no voy a decir diagnosticado, voy a decir etiquetado. Porque el diagnóstico, tengo la impresión de que es para la enfermedad. Y el autismo no es una enfermedad, es un arreglo neuronal distinto. Que también es un tema que es difícil que la gente se saque de la cabeza. Son tantas cosas. Bueno, entonces las unidades de Luria de verdad son la 1, la 2 y la 3. Y la L está como colada ahí y es como la discusión de darle continúo. Ahora les voy a quebrar el esquema con un paper. Yo no muestro el paper, digamos, pero con un paper que se llama Las unidades funcionales de Luria revisitadas. Entonces les quiero explicar este concepto. ¿Qué significa revisitado? O sea, si yo les digo, por ejemplo, la ley de Newton, ¿verdad? La ley de Newton es la fuerza, ¿verdad? Que es un vector, es igual a la masa por la aceleración, que también es un vector, ¿verdad? Entonces, yo podría escribir un artículo que se llame la ley de Newton revisitada. Entonces, ¿qué significa este concepto? Que voy a tomar los elementos de la ley de Newton y probablemente voy a quitar algunos o cambiar otros, voy a darle un orden diferente. ¿Ya? Y voy a argumentar eso. Entonces, ahora yo les voy a hablar de las unidades de Luria revisitadas. Si no alcanzamos, chicos, a ir a la biblioteca, no importa. Me interesa que vayamos haciendo las cosas en forma ordenada, claras y lenta. No quiero correr para... Hablando de eso, ¿me puede explicar otra vez lo de la unidad de las células? Por favor. De la unidad L. Sí. Mira, aquí adentro del cerebro, entonces tienes por aquí más o menos la amígdala cerebral. Aquí el hipocampo. Entonces, aquí por fuera está la corteza cingulada, que llega como hasta ahí. La corteza cingulada tiene una porción ventral y dorsal. Me quedo muy arriba, un poquito más abajo. Entonces, aquí adentro se matizan las emociones, que este circuito conversa con la corteza cingulada, y la corteza cingulada, ¿ya?, conversa para desarrollar conductas, behavior, conductas, toma de decisiones, planificación y toda esa macana que dijimos. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Cintia. Cintia estaba muy molesta después de la prueba. Estaba tan molesta que tenía apretado el macétero y respiraba con las narinas así. Entonces, pero ahora no está así. Entonces, ella estaba tan molesta y respiraba con las narinas, porque al respirar así, ¿verdad?, es una respiración asociada al estrés, al pánico y en algunos casos a las respuestas de desprecio. Salió, no sé qué pasó afuera, pero volvió con otro emocional. Entonces ese primer emocional fue gatillado en su sistema límbico, ¿verdad? Porque quizás no se cumplieron quizás las expectativas, Cintia, qué sé yo, ¿verdad? Y luego volvió con un sistema límbico que estaba disparando distinto. Entonces esas emociones basales son muy primitivas, las llevamos siempre nosotros, las podemos esconder. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije, chicos, recuerdan que habíamos dicho que en la sala de clase mi sistema límbico estaba hirviendo de rabia cuando les dije eso? Pero mi corteza prefrontal estaba tomando la rienda de ese caballo desbocado y diciéndolo tranquilamente, pero yo no les quería decir eso. Yo les quería decir, ¿son ustedes estúpidos o que creen que estamos en una feria o una casa de wifi que no se pueden comportar adecuadamente? Eso quería decirlo. Pero si le hubiese dicho eso con la intensidad y rabia que tenía en ese minuto, esto hubiese sido desastroso y probablemente 2 o 3 personas ya estarían en la dirección y otros no sé dónde y dirían que yo soy un opresor y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Entonces se utiliza el comodín del control ejecutivo, el control inhibitorio para tratar un tema, y es perfectamente razonable.
Y ahora yo me sincero y les digo lo que pensaba, y también es perfectamente razonable y adecuado, porque ahora en otro contexto ustedes lo ven como una cosa que puede ser racionalizada. ¿Te fijas? Pero al fragor del calor de la emoción pueden pasar muchas cosas malas o buenas, a veces dependiendo, ¿verdad? El sexo se tiene también al calor de una emoción. No vas a tener un sexo controlado, por ejemplo, sería ridículo, ¿verdad? O no vas a tener un abrazo entre amigos controlado, es ridículo. Entonces ahí dejas salir, apagas tu corteza prefrontal y le das curso. Pero en otras circunstancias siempre mantienes el autocontrol, o sea, en el ámbito profesional. Claro, pero si estás en un grupo de amigos y te enojas, le dices, ¿sabes qué? Vete al cuerno. Y te largas, ¿sí o no? Pero en el ámbito profesional esas cosas no pueden hacer. Y entonces el sistema límbico, la unidad L, ¿verdad?, queda abajo. ¿Y quién la domina? La unidad 3. La corteza frontal le dice, no compadre, tú no puedes hacer. Y entonces, por ejemplo, en el espectro autista, este mecanismo no es así. Entonces el chico no logra controlarse y hace la pataleta. ¿Te fijas? Y cuando somos violentos, por ejemplo, los sujetos que consumen cocaína, por ejemplo, pierden este locus de control. Y son violentos y les pegan a sus mujeres, a sus hijos, a sus animalitos. Porque el consumo crónico de cocaína altera precisamente el locus de control inhibitorio del cerebro. Oye, mira, les digo siempre esto, lo repito 1000 veces. Entender neurobiología es como si Dios hubiese pasado un libro donde tenía los secretos del mundo. ¿Los qué? Dios hubiese pasado una libretita donde estaban los secretos de la especie humana. ¿Sí? En la 2 entonces yo recepciono, recibo, por así Recibo, decirlo. sí. Y en la 3, la unidad 3, es donde yo con lo que recibo Toman decisiones. veo qué hago. ¿Ves qué? Justo, ves qué buena expresión, ves qué hace. Tal cual, ves lo que hace. O sea, oye, mira, me quiero comprar esta cuestión, no sé qué, oye, ¿para qué te voy a comprar eso? Bueno, no sé, yo veré. Yo veré. Ayer en Viña, llegué temprano a Viña porque iba a la San Susmar y había un tipo en la calle y vendía 2 cascos de montaña. Y entonces yo pasé y le pregunté, ¿a cuánto están los cascos? Y me dijo, a 3.000 pesos. Y yo dije, diablo, estos cascos cuestan 55 cada uno. Y le dije, ¿ya me los puedo llevar? Sí, me dijo. Y entonces había un arnés y no tenía vuelto y listo. Y entonces paso a una panadería donde siempre compro pan y después me voy a Los Santos y entonces, así como religiosamente, y entonces justo la señora de la panadería me dio con la bolsa y me dijo, profe, me dijo, ¿y qué anda con eso? Y yo le dije, no sé qué. Me dijo, si quieres lo dejas aquí y lo pasas a buscar en la tarde. Gracias, le dije. Listo. Y entonces, hace tiempo que no voy a la montaña, pero yo me dije, hago un día. ¿Qué me importa? ¿Qué hago con los cascos? En mi plan, ¿qué me importa? Si no voy a ponerlas en el dormitorio de nadie, no voy a dejar en un lugar donde va a quedar así como... En el cuarto. Que es un poco, que traduzcamos al autismo, por ejemplo. ¿Qué es un poco el tema del autismo? Solo que el chico con el espectro autista no te va a decir, yo veré qué hago con esto. Pero si él quiere tener llena la pieza de dinosaurios de goma, que lo tenga. ¿Cuál es el problema? Todo esto que tú dices del vaso, no sé qué, yo no salgo sin mi vaso de Sí, café. lo sé. O sea, al grado que este vasito de café se me cayó y sufrió una ruptura y le puse una resina porque este vaso me gusta. A todos nos pasa con distintas cosas, solo que muchas veces lo guardamos en secreto, no lo queremos comentar porque pensamos que puede ser ridículo, que alguien va a pensar que estamos mal de la cabeza. Eso es lo que dicen siempre. A mí no me importa. Porque usted se siente bien con eso y eso es lo que... Sí, yo soy yo como bebé. No necesito aparentar nada, no creo que nadie necesita aparentar cosas. Un esquema. Mira, nosotros tenemos aquí la conciencia.
la conciencia de una persona. ¿Ya? No sé cómo podríamos definirla, pero en términos generales la conciencia. Entonces, la conciencia tuya permite tomar decisiones. Puede poner decidir. Permite decidir. Y de ahí muchas cosas. La conciencia recibe información, qué sé yo, visual, auditiva, olfatoria, táctil, qué sé yo. Recibe información. Tu conciencia la recibe. Y hay algo en alguna parte de esta conciencia, como un gusanito que anda dando vuelta, que es tu emoción. Entonces de repente tú ves algo y se dispara tu emoción. O hueles algo y se dispara tu emoción. Me pasa continuamente, soy un tipo muy olfatorio y a veces siento olores que me traen muchos recuerdos y muchas emociones. ¿O canciones, no? ¿Cómo? ¿Canciones también? Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Música, sonidos específicos, el sonido del agua, por ejemplo. ¿Han visto ustedes lo sanador que es el sonido del agua, por ejemplo, en un río de montaña, una agüita cayendo, lo sanador que resulta? Sí. También el sonido de la lluvia es espectacular, el sonido del mar. Sí. Las olas. Vámonos a la playa. Hay otros sonidos de agua que son horribles, por ejemplo, cuando estás en el lavabo de la cocina, por ejemplo, y cierra la cuestión y queda... La gotera. Eso es horrible. Sí. Qué estresante. Entonces, tu conciencia y tu decidir están en la unidad 3, en lo frontal. Y tu conciencia y emoción En la L. está en la unidad L. Y tu conciencia, de nuevo conciencia, y tu información perceptiva está en la unidad 2. Sí. Por ahí se relaciona un poco. Sí. Entonces, las 5 unidades de Luria revisitadas. Esta es